Muy buenos días, hermanos y hermanas, que Dios les bendiga. Aquí, hermanos, en esta mañana de este domingo, una vez más, hermanos, aquí conectándonos, hermanos, por medio de internet, hermanos, para traer la palabra de Dios, hermanos. Que Dios les bendiga, hermanos, cómo se encuentran, hermanos y hermanas, en esta mañana. Gloria a Dios. Le quiero dar, hermanos, saludos, hermanos, a cada uno de los padres y les deseo un día feliz de los padres, amén, y que se gocen, hermanos, con su familia, amén, en este día tan precioso, amén. Gloria a Dios, hermano. Pues vamos a seguir adelante, hermanos, con la palabra del Señor, hermanos, amén. Vamos a gozarnos en esta mañana. Vamos a ver, hermanos, lo que Dios tiene, hermanos, para cada uno de nosotros, amén, en esta mañana. Así que, hermanos, primeramente vamos a orar, hermanos, antes de entrar en el mensaje de la palabra del Señor. Vamos a hacerlo, hermano, todos juntos. Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias por el privilegio, por la oportunidad, Señor, que nos das de poder, Señor, una vez más conectarnos, Señor, por medio de internet, Señor, trayendo, Señor, tu palabra. Señor, yo te pido, Señor, que me uses, que me unjas, Señor, y que esta palabra pueda ser, Señor, de bendición, Señor, para cada uno de aquellos que la escuchan, Señor. Yo te doy gracias, Señor, una vez más en esta mañana, y vamos a estar comenzando, Señor, en esta mañana con este mensaje de la palabra del Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a traer ahora, hermanos, en esta mañana el mensaje de la palabra del Señor del libro de los Hechos, en el capítulo 2 y versículo 42 al versículo 47. Y vamos, hermanos, a leerlo todos juntos. Amén. Y dice la palabra del Señor así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Gloria a Dios, hermano. Vamos, hermanos, a comenzar, hermanos, en el mensaje, hermanos, de esta mañana. Y yo quiero, hermanos, a titular este mensaje como ¿es importante la membresía de la iglesia? Es una pregunta, hermanos. ¿Es importante la membresía de la iglesia? Comencemos en esta mañana, hermanos. Amén. Yo quiero decirles, hermanos, que la palabra del Señor, hermanos, nos enseña, hermanos, que la iglesia, hermanos, es la familia de Dios. Amén. Todos los creyentes, hermano, somos hermanos, amén, de un mismo Padre, hermanos, que nos engendró. Y es Dios, hermano, quien hizo esta obra, hermanos. Y esta obra, hermanos, es hermosa. Cada uno de nosotros, hermanos, somos un solo cuerpo. Y cada uno de nosotros, hermanos, somos miembros unos de los otros. Uno de ustedes es mi brazo derecho, otro mi brazo izquierdo. Y otro, hermanos, miembro es los ojos de los demás. Cada uno, hermanos, de nosotros, hermanos, estamos, hermano, unidos con un vínculo, hermanos, que va más allá de este estado, hermanos, o sea, de este mundo. Va más allá, hermanos, va hasta la eternidad. Amén. Desde ahora, hermano, y hasta por toda la eternidad, hermano, unidos por un vínculo, hermanos, del Espíritu Santo. Somos, hermanos, llamados a tener, hermanos, una misma mente, un mismo corazón, y vernos unos a otros, hermanos, como una parte, hermanos, de mí, una parte de mí, hermanos, que yo necesito. Mi hermano y mi hermana, hermanos, es una parte de mí que yo necesito.
Así como necesito, hermanos, mis manos, necesito mis pies, hermano, necesito mis dedos. De igual manera, hermanos, yo necesito a mis hermanos. Dios, hermanos, ha diseñado esto, hermano, en su sabiduría. Dios, hermano, ha creado, hermanos, a la iglesia, no solo, hermanos, no solamente como un grupo de personas reunidas, hermanos, para hacer cosas en común, sino, hermanos, como un cuerpo, como una familia, hermanos, que se ayuda, hermanos, mutuamente, hermanos, según la sabiduría, hermano, y gracia que da nuestro Dios, hermanos. Estamos unidos como una sociedad y nación, hermano, cuyo arquitecto y constructor, hermanos, es Dios, hermano, es nuestro Señor Jesucristo. Hoy día, hermanos, podemos ver que este concepto, hermanos, de la iglesia, hermanos, se está perdiendo. La práctica, hermanos, de congregarse domingo tras domingo, hermanos, y en otros días, hermanos, de la semana, se está considerando, hermanos, como anticuado. Se piensa, hermanos, que la membresía de la iglesia no es necesaria y que no es útil. Y debemos considerar, hermanos, como algo, hermanos, que es indispensable. Pero esta gente considera que es algo del pasado. Y yo hago una pregunta, hermanos, a nosotros, hermano. Y contestémoslas seriamente nosotros, hermano, esta pregunta. ¿Qué podemos nosotros responder a este interrogante? Nosotros, hermano, como cristianos, hermano, debemos responder, hermano, que la membresía de la iglesia es importante, hermano. No es un invento, hermanos, de los hombres. Es algo, hermano, que Dios mismo, hermano, ha instituido para el bien, hermanos, de sus hijos. De eso trata, hermanos, el sermón de hoy. Hoy vamos, hermano, a contestar, hermanos, brevemente, hermanos, esta pregunta. ¿Es importante la membresía de la iglesia? Lo cual, hermanos, nosotros como cristianos debemos de responder, sí, claro que sí es importante. Y quizás te digan, ¿por qué? Es importante, ¿por qué? Vamos al punto número 1. Es importante porque es la obra de Dios. En Hechos capítulo 2, versículo 47, hermanos, dice, hermanos, la palabra del Señor así. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Añadía, hermanos, aquí dice, cada día añadía a la iglesia, amén, los que habían de ser salvos. Yo quiero que mires aquí, hermanos, lo que Lucas dice. Dice, y el Señor, ¿de quién habla, hermanos, aquí? Aquí habla de nuestro Señor Jesucristo. Lucas, hermano, aquí usa el título de Señor, hermano, para referirse, hermano, a Jesús. Por tanto, quiero decirte que es Jesucristo mismo quien añade, hermanos, a la iglesia a los que habían de ser salvos. No somos nosotros, es Dios. Si te das cuenta, hermanos, la iglesia no es una sociedad, hermano, voluntaria como quizás el club de Boy Scouts o Girls, hermano, o cualquier otro club o asociación. La iglesia, hermano, es una institución divina, hermanos. Es Jesús, hermano, quien edifica la iglesia. ¿Por qué te digo esto, hermanos? Porque si nosotros vamos al libro de Mateo, hermanos, en el capítulo 16 y versículo 18, ahí nos dice la palabra del Señor de esta manera. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
¿Qué podemos ver aquí? Aquí podemos ver, hermanos, que es el Señor Jesucristo el que añade, hermanos. Esto significa que es Dios quien nos lleva, hermanos, a amar y a valorar, hermanos, a la iglesia. Me refiero, hermano, yo a todo lo que la iglesia es. Las reuniones de la iglesia, en fin, hermano, todo aquello, hermanos, que Cristo mismo instituyó como parte, hermanos, de su iglesia, hermano. Todo lo que constituye, hermano, ser la iglesia. Ahora bien, ¿qué significa añadir? Quiero que mire muy bien esto, hermano. Añadir, hermano, no es solamente asistir, sino es ser parte de algo, parte de la iglesia. Hermano, es unirnos en pacto, hermanos, con Dios, unos con otros. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, hermanos, lo sabemos por todo el contexto, hermanos, de este pasaje, hermanos, que estamos usando para este mensaje, hermano. El énfasis, hermano, de este pasaje, hermanos, es la unidad de la iglesia, hermanos. La iglesia, hermano, que Jesús crea es un cuerpo, hermano, único, hermanos, en la doctrina. ¿Por qué digo esto? Mire, el versículo 42 dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. O sea, hermanos, la iglesia primitiva, esta iglesia, hermanos, era una iglesia enseñable, hermanos. Era una iglesia que se sometía a la enseñanza, hermano, apostólica, hermanos. Como lo podemos ver aquí. Se unía, hermanos, y se sometía en unidad familiar, hermanos. También en el mismo versículo 42, hermano, también dice que también perseveraban en la comunión unos con otros. O sea, hermano, los hermanos se veían, hermanos, como una familia, amén. Se ayudaban mutuamente, hermano, compartían, hermano, lo que tenían, hermanos. Estaban unidos en la adoración, hermanos. Podemos verlo aquí, hermanos, en el mismo versículo 42, donde también dice: perseveraban en el partimiento del pan. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Vamos a ver lo que está diciendo aquí. El partimiento, hermanos, del pan era la celebración, hermanos, de la Santa Cena. Y era la que representaba, hermano, la adoración, hermano, a Dios. Había unidad, hermanos, de adoración. O sea, hermanos, todos los creyentes participaban de la Santa Cena y de la adoración, hermanos, a Dios. O sea, había unidad en las actividades de la iglesia, hermanos. También vemos en el mismo versículo 42, hermano, que dice que también perseveraban en las oraciones. O sea, hermanos, participaban en todas, hermanos, las actividades, hermanos, de la iglesia. Nos dice, hermano, perseveraban en las oraciones. Aquí nos lo dice en plural, hermanos, y no en singular, hermanos. Y esto, hermanos, se refería ¿a qué, hermanos? Se refería a los diversos cultos de oraciones que se hacían, hermanos. También en el versículo 44 y 45 dice, hermano, que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. O sea, hermano, es decir, velaban, hermano, por, hermano, sus necesidades. Estaban pendientes, hermanos, unos de otros, de las necesidades de cada uno y de los demás. El versículo 46, hermanos, nos dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, dice, comían juntos con alegría y sencillez de corazón.
Aquí miramos, hermano, a que toda la sección trata, hermanos, de la unidad de la iglesia. Todo lo que estamos mirando aquí trata, hermanos, de la unidad, hermanos, de la iglesia, hermanos. O sea, quiero decirte algo. No había llaneros solitarios entre el pueblo de Dios. No había creyentes desvinculados de la adoración, hermano, a Dios. No había creyentes, hermano, que eran sus propios maestros, sino estaban, hermanos, todos juntos, todos sujetos a la autoridad de los apóstoles, hermano, o ministros en la palabra. Había una sujeción, había, hermanos, una unidad, hermanos. Y todos estos hermanos, todo esto es la obra de Dios, hermanos. La iglesia, hermanos, no es una asociación, hermanos, voluntaria. La iglesia, hermanos, es una institución divina, hermanos. Y es Jesús quien añade, hermanos, a la iglesia los que habían de ser salvos. Y nos hace a nosotros amarla. Y nos lleva, hermanos, amén, no meramente a asistir, sino a darnos, hermano, en cuerpo y alma, hermanos, por la unidad y el bienestar, hermanos, amén, de la iglesia. En una misma enseñanza, en una misma doctrina, una misma adoración, en una unidad familiar, en una unidad, hermano, en las actividades, hermanos, de la iglesia, hermanos, en un buscar, hermano, de satisfacer nuestras necesidades y en un mismo corazón, hermanos. Cada uno, hermanos, podía decir, esta es mi iglesia, esta es mi familia, esta es mi casa. Estos son mis hermanos. Qué bonito, hermanos. Una iglesia, hermanos, unida. Pero para esto se necesita, hermanos, conocer, hermanos, lo que Dios quiere, hermanos, para su iglesia. La iglesia, hermano, la membresía en la iglesia es importante. ¿Por qué, hermanos? Porque es el medio, hermano, que Dios usa para la salvación, hermanos. La iglesia, hermanos. Vamos a ver en Hechos capítulo 2, versículo 47, hermano, parte B, en la última parte de este versículo dice, y el Señor añadía a cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La iglesia, hermano, quiero decirte, hermano, que es el medio de Dios para salvar, para que la gente conozca a Cristo. Dios usa medios, hermano, para salvar, hermanos. Dios usa su palabra, hermano, predicada, hermanos, para salvarnos, hermanos. El libro de Romanos, hermano, en el capítulo 10 y versículo 17, la palabra del Señor, hermano, nos dice así. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Y quién es, hermano, el que va a hacer oír la palabra de Dios a este mundo? Es la iglesia, hermanos, la que va a hacer que este mundo oiga la palabra de Dios. El Espíritu Santo, hermano, usa la palabra predicada, hermano, como el medio para convertirnos. Dios usa, hermano, medios para salvarnos, hermanos. Dios no solo, hermanos, quiero decirte, busca convertirnos. Él busca glorificarnos. Todos los salvados, hermanos, son llamados, hermano, a perseverar. Y Dios, hermano, utiliza la iglesia, hermano, como un medio de gracia para ayudarnos, hermano, a perseverar. Para ayudarnos, hermanos, en nuestra salvación. Fíjate, hermanos, cómo lo dice Lucas. Dice, los que habían de ser salvos. O sea, hermano, Dios instituyó a la iglesia como un medio, hermano, para confesarle delante de los hombres. Y esto es importante, porque Jesús lo dijo en Mateo, hermanos.
en el capítulo 10, versículo 32 al 33, dice así: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, la membresía, hermanos, de la iglesia es el medio que Dios, hermano, ha instituido para que la iglesia, hermano, invisible, es decir, hermano, nosotros los creyentes, los elegidos, los salvos, hermanos, amén, que le confiesen ante los hombres. Hermanos, nuestros vecinos saben, hermano, si vamos o no a la iglesia, hermanos. Al ellos vernos salir bien vestidos, hermano, todos los domingos, hermanos, a la misma hora, ellos saben, hermano, que vamos a la iglesia. Dios, hermano, instituyó, hermano, a la iglesia como un medio, hermano, para confesarle, hermanos, delante de los hombres, para salvación. Por eso, hermanos, Juan Calvino, hermanos, dijo esto: nadie puede tener a Dios como padre si no tiene a la iglesia como su madre. ¿Me está entendiendo lo que quiero decir, hermano? Nadie puede decir que tener a Dios como padre si no tiene a la iglesia como su madre. Qué importante es la iglesia, qué importante es la membresía, de ser miembro de la iglesia, hermano, de ser hermano, la iglesia, hermanos. Dios, hermano, instituyó, hermanos, a la iglesia, hermano, para que sea un medio, hermanos, de santificación. Es así, hermanos, porque solo los miembros en plena comunión, hermanos, de la iglesia son los que disfrutan, hermano, de todos los privilegios. Disfrutan, hermano, al ser miembros. Ellos gozan el privilegio de participar del bautismo y de la cena del Señor. Solo los miembros, hermanos. Y estos sacramentos son medios de gracia, hermanos, que Dios, hermano, ha instituido para santificarnos. Solo ellos pueden elegir, hermanos, también su pastor y a sus líderes que cuiden, hermanos, de sus almas. Gozan, hermanos, ellos se gozan del cuidado pastoral, cuidan, hermano, a su pastor. Solo ellos pueden votar en las asambleas de la iglesia, participan, hermano, de los ministerios de la iglesia, también de ser maestros, ancianos, diáconos, del ministerio musical también de la iglesia. Solo, hermanos, los miembros tienen esos privilegios, hermanos. Y al así participar de ellos, pueden decir: esta es mi iglesia. Esta es mi familia, esta es mi casa, este es mi pueblo, como decía, y estos son mis hermanos. Y yo no solo asisto a la iglesia, más bien yo soy parte de la iglesia, porque soy miembro de la iglesia, miembro, hermano, del cuerpo de Cristo. Amén. Eso lo puedo decir. La iglesia, hermanos, es descrita, hermanos, es describida en la Biblia, hermano, como una sociedad, como una nación. ¿Por qué digo esto, hermano? Mire, cada nación tiene una manera, hermano, de certificar a quienes son, hermano, los ciudadanos de esa nación. Y quienes no, tan pronto, hermanos, nace un niño, se registra, hermanos, en el registro, hermanos, demográfico, hermanos. Y solo ellos pueden votar en las elecciones, sacar pasaporte, abrir cuentas en banco, etcétera, etcétera, porque son ciudadanos, han nacido. Amén. La membresía, hermano, formal de la iglesia, hermanos, hace eso mismo. Nos dice quiénes son los miembros del cuerpo de Cristo y quiénes tienen derecho a los privilegios de esta sociedad que es la iglesia.
Esos privilegios son, hermano, de los que han profesado su fe en el Señor Jesucristo. Descansan únicamente en sus méritos, hermanos, para salvación, y han, hermano, profesado obediencia al Señor Jesucristo, hermano. Pero quizás alguien dirá, yo hago eso, pero yo te pregunto, ¿amas la iglesia como Cristo la ama? Quiero decirte, hermanos, que la iglesia no solo son los miembros de la iglesia. A la luz de la Biblia es todo, hermano. La iglesia es todo. Todo lo que Dios ha instituido, hermanos, para el bienestar de la iglesia. O sea, el ministerio, la palabra, todo, hermanos, es la iglesia, hermanos. Todo lo que acontece ahí, todo lo que envuelve, hermanos, a la iglesia. Hebreos, hermanos, capítulo 13, versículo 7 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Qué importante, hermano, es que entendamos esto, hermanos. Aquí dice, hermanos, la responsabilidad que tiene, hermanos, el pastor. Por eso dice obedecer a vuestros pastores. Y dice sujetaos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas y algo más, hermano, como quienes han de dar cuenta. Hermanos, tienen una grande responsabilidad más, hermano. No nomás un privilegio. Los pastores van a dar cuentas, hermano, de todo, más que todas otras aquellas personas. Qué importante es, hermano, conocer eso y saber eso como miembros, hermanos, de una iglesia, hermanos. Es, hermano, importante la membresía en la iglesia. Es una pregunta que te estoy haciendo. ¿Es importante la membresía en la iglesia? Hermano, hermana que me escuchas, claro que es importante. ¿Sabe por qué? Porque es la obra de Dios y es el medio que Dios usa para salvarnos, hermano. Amemos, hermanos, lo que Dios ama. Y Dios, hermano, ama a su iglesia con todo lo que ella es, hermanos. Tristemente, hermanos, hay personas que quizás no les importa ser miembros, amén, de un cuerpo, hermanos, ser miembros de una iglesia, pero y les da igual. Pero, hermano, yo pudiendo ver aquí la palabra del Señor, a mí me enseña, hermano, la importancia, hermano, amén, de que es muy importante, hermanos, la membresía, hermanos, de la iglesia, hermanos. Amén. Porque es, hermano, por medio de la iglesia, por medio de aquellos miembros, de todos los que están allí, que Dios, hermano, va a manifestarse, hermanos, en este mundo. Y como dice su palabra, hermano, aquí, que dice, y en el versículo 47, hermanos, allí de Hechos 2, hermanos, dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Era el testimonio, hermano, era la unidad, hermano, que miraba, hermano, la gente, cómo la iglesia tenía todo en común, hermanos, y nadie decía ser más uno que otro, hermanos, y eso es lo que atraía, hermanos, amén, de que no nomás hablaban, hermanos, sino miraban, hermano, el testimonio, hermanos, amén, de la iglesia primitiva, hermano, comenzó así, hermanos. Pero nosotros se nos ha olvidado eso, hermanos. Pero tenemos que saber, hermanos, devolver, hermanos, una vez más, hermanos, a esas cosas, hermanos,
que la iglesia debe de seguir, hermano, haciendo si queremos ser testimonio, hermanos, de parte de Dios, hermano, en este mundo, hermanos. Qué importante, hermanos, es, hermanos, la membresía de la iglesia, ser miembro, hermanos, de la iglesia. Somos miembros, hermano, en parte, hermanos, como dice la palabra del Señor, que Jesucristo, hermano, es la cabeza y que la iglesia, hermano, somos su cuerpo, y como su cuerpo, hermanos, cada uno de nosotros somos miembros de ese cuerpo, hermanos, y cada miembro, hermanos, en ese cuerpo, hermanos, tiene su función, hermanos, y va a funcionar bien, hermanos, cuando es del cuerpo, hermano. Y cuando tú eres miembro, hermanos, de la iglesia, compones el cuerpo, hermanos, de la iglesia, amén, de la iglesia local donde tú te congregas, hermano. Cuando tú te haces miembro, entonces te unes al cuerpo de la iglesia, y como miembro del cuerpo de la iglesia empiezas a funcionar, hermano, en la posición que Dios te dio como miembro de la iglesia, hermano. Qué importante, hermanos, es saber eso. Es importante, claro, hermano, la membresía de la iglesia, hermano. Espero, hermanos, que en esta mañana se haya recibido, hermano, este mensaje de la palabra del Señor, y que, hermano, te pongas a pensar, hermano, que es importante, hermano, ser miembro, hermano, de una iglesia. Amén. Y tomar en serio, hermano, estas cosas. Amén. Gloria a Dios, hermano, pues que Dios te bendiga, hermanos, en esta mañana. Espero, hermanos, que te hayas gozado, hermano. Vamos a seguir adelante, hermanos, amén, con estos mensajes, hermanos. Así que ore, hermanos, por mí, ore para que Dios me siga poniendo, hermanos, palabra, hermanos, para que ustedes puedan seguir adelante, hermano, y puedan aprender más, hermanos. Amén, para que lleguemos a la estatura, hermanos, que Dios quiere en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermano. Les saludo, hermano, una vez más. Amén. Amén. Y espero, hermanos, que pronto, hermanos, todas estas cosas terminen, hermano. Amén. Y podamos una vez más reunirnos, hermano, ahí en la iglesia. Como les digo, hermanos, también les he dicho que les damos las gracias, hermano. Amén, por su apoyo a la iglesia, amén, amén, por su ayuda a la iglesia, hermano. No se olvide, hermanos, de seguir ayudando a la iglesia, amén, porque la iglesia, hermano, sigue, hermano. En la iglesia se necesita a todo, de todas maneras, están allí, hermano, los pagos que se tienen que hacer, todo, hermano. Amén, usted siga siendo fiel a la iglesia y le damos gracias, hermano, por lo que usted sigue haciendo, amén. Que Dios le bendiga, hermano, así que antes de despedirnos, hermano, vamos a orar como lo hacemos, hermano. Amén, por cada una de las necesidades, hermanos, de la iglesia. Amén. Así que vamos, hermanos, a orar todos juntos. Amén. Señor, te doy gracias. Te doy gracias en esta hora. Gracias, Señor, por la oportunidad, Señor, que nos has dado en esta mañana, Señor, de poder, Señor, escuchar tu palabra. Yo te pido en esta hora, Señor, que esta palabra, Señor, que ha sido expuesta, Señor, y que ha sido, Señor, escuchada, Señor. Señor, te pido, Señor, que penetre hasta los corazones, Señor, y que no nomás seamos oidores, Señor, sino que seamos hacedores de tu palabra, Señor, y que la pongamos por obra, Señor. En el nombre de Jesucristo glorificamos tu nombre. También, Señor, te pidemos, Señor, por cada necesidad, Señor, en la iglesia, Señor, en mis hermanos, Señor, en todos aquellos que me escuchan, Señor, también. Si hay alguna persona, Señor, que está enferma, yo te pido en el nombre de Jesucristo que tú extiendas tu mano, Señor, sanadora, esa mano, Señor, y que tu virtud fluya, Señor, en el cuerpo, Señor, de cada persona que esté enferma, y que tú la sanes, que tú la levantes, Señor, en el nombre de Jesucristo. También te pido, Señor, por cada una de las demás necesidades, cualquier necesidad, Señor, que haya, Señor, en tu pueblo, en aquellas personas, Señor, que me están escuchando, Señor, que tú obres, Señor, y que tú, Señor, contestes, Señor, y que tú suplas, Señor, las necesidades. Yo te lo pido en el nombre de Jesucristo y te doy gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, pues que Dios les bendiga, hermanos. Estamos siguiendo, hermanos, en contacto, hermanos, aquí. Amén, con cada uno de ustedes. Así que me despido, hermanos, en esta hora, hermanos, y
Pues hasta la próxima y siga orando por nosotros. Que Dios le bendiga, hermanos. Gracias por todo.